Tuve la oportunidad de estudiarla, de saber desde antes de que la atraparan, me consultaron cuál era el patrón de conducta de un asesino serial, entonces hubo toda esta interacción muy interesante para mí. Cuando la atrapan me localizaron, el licenciado de Encinos personalmente me localizó y me dijo, por favor trasládate inmediatamente porque queremos que la valores y que la estudies. Y entonces tuve la oportunidad de estudiar qué le pasa en el cerebro a un asesino serial. Otra vez, cuando la gente dice, bueno, ¿cómo puede estar trabajando con estas personas? Está acusada de matar a 18 mujeres de la tercera edad, de intento de homicidio en otras dos. Gente que es mala, ¿no? Porque ¿cómo entiendes que mates a alguien que ni conoces, ¿no? Y el interesante es que la sensación que te queda cuando ya conoces sus historias son historias muy tristes, porque son gente que sufre mucho en la infancia, que no tiene figuras rescatadoras como psicólogos, como maestros de escuela, y entonces que la sociedad tiene que involucrarse para que estos casos puedan ser abortados en el sentido de que no se generen estos individuos porque haya figuras que los rescaten y que no generen esta hostilidad, porque Juan es producto de un rechazo de la madre, y muchas veces el rechazo de la madre con palabras hirientes es mucho más severo que el rechazo que te puede dar un golpe físico, ¿no? Cuando dice no te debería haber tenido, no eres deseada, no eres querida, ¿no? Eso hiere más y genera conductas hostiles que se van alimentando la personalidad durante muchos años. Hay un estrés en la vida de la persona que decide actuar sus fantasías aberrantes y entonces suceden estos individuos. Entonces, bueno, estos casos son muy impresionantes y tenemos que entenderlos porque no hay papá gobierno que va a limitar esto. Tenemos nosotros como que sociedad involucrarnos. Una vecina que hubiera visto este maltrato, una persona que le hubiera hecho mándela a la escuela, y una psicóloga, un psicólogo, una amiga, pero no existió estas figuras en la historia de esta persona, de Juana Barraza Samperio, la conocí de Mataviejitas. Otro caso que es muy triste es el caso de que cada vez estamos viviendo de niños sicarios. Los niños sicarios que empiezan a matar a los 11 años y que son apresados a los 14. Eso es terrible, es una sociedad. Y otra vez cuando rascas un poquito, en el caso de Edgar Lugo, que es el llamado niño, el Ponchis, vuelves a ver estas historias terribles de desigualdad económica que hace que las familias tengan que emigrar a Estados Unidos, ser ilegales, consumir drogas para aliviar depresiones, y el niño nace con consumo, con adicción a la cocaína, y ese niño empieza ya desde ahí sin oportunidades, ya está, o sea, es terrible lo que hacía, pero empieza sin oportunidades. El sistema de foster care de San Diego detecta esta adicción a la cocaína en el niño y lo manda a Cuernavaca con una abuela, la abuela se muere, el niño queda deambulando por las calles de Cuernavaca y nadie lo ayuda más que una célula ligada a los Beltrán Leiva lo atrae, y entonces él aprende a ser muy violento para poder sobrevivir y para ser aceptado. Entonces otra vez creo que las enseñanzas son que esas cosas van a pasar, no las podemos evitar, pero como sociedad nos tenemos que involucrar para que nos sigan pasando. Y generalmente, pues, que si ves a alguien que necesita tu ayuda, proporcionarlo. Y que la violencia entra a comunidades que no entra cuando hay cohesividad entre el grupo social. Y creo que es importante entender eso. Entonces, en psicología sabemos que cuando un niño es agredido desde muy chiquito, muchas veces hay un fenómeno de introyección del agresor. Esto quiere decir que tú introyectas lo aprendes con H a ese agresor y lo conoces desde dentro. Entonces te identificas plenamente con él y repites esas conductas inconscientemente, porque es la forma en donde tú entiendes qué te está pasando y te defiendes de ese agresor. Entonces, en estos casos, pues puede haber sucedido esto, ¿no? Como el caso de Juana Barraza, que se dedicó con una madre muy agresiva, introyecta esos valores, se vuelve como ella, a pesar de que le teme y la odia. Entonces, en estos casos, pues es la forma que aprendes a sobrevivir. Existen otros individuos que son sádicos y que gozan de hacer sufrir a los demás, pero cuando le rascas en las historias previas,
siempre hay algo asociado a estas fantasías aberrantes y esta hostilidad. La violencia es un fenómeno en donde van a intervenir factores genéticos, factores de riesgo genéticos, factores de riesgo individuales, factores de riesgo grupo y factores de riesgo sociedad. Y entonces que para entender este fenómeno no hay que ir a un reduccionismo, es que hay la violencia en un cachito del cerebro, sino que es producto de muchas variables. Y en la medida que podamos entender esas variables, se podrán proporcionar tratamientos de readaptación. Actualmente no hay readaptación eficiente, eficaz para esta población. La reincidencia de las personas que están recluidos en las prisiones es del 60%, o sea, los que están ahí van a salir y van a regresar, que eso es terrible, porque para no nomás necesitas, por ejemplo, enseñarles un oficio, tienes que rehacer todo el sistema cognitivo de las emociones morales, de la conducta y de la cognición. Y estos son programas que los psicólogos tenemos herramientas fantásticas para hacerlo. Pues creo que eso viene por eso me siento orgullosa de mi gente de laboratorio, porque finalmente yo lo hago con el dinero de la sociedad. Y creo que en la medida que yo pueda regresarle ese esfuerzo que hacen con sus impuestos para pagarnos a nosotros para que hagamos estas investigaciones, entonces estoy contribuyendo, un poquito, pero estoy contribuyendo a la sociedad.